Contador Hugo Castañón, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Quiénes le acompañan? Me acompañan dos de nuestras víctimas, el contador presente. Buenas tardes, contador Víctor Manuel Romo Gallegos. Y el ingeniero Miguel Rodríguez Leal. Correcto. Ha salido una publicación que refiere que Óscar González, quien les debe dinero y les debe intereses a más de 100 personas, dice que está injustamente encarcelado por cuestiones políticas y que además ha sido despojado de su patrimonio. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero recordarle a la gente de qué se trata este delito, qué les hizo y cuántos son y por qué monto aproximado. Gracias, Beto, por la invitación. Hay dos tipos de delitos que nos cometieron a 163 víctimas o familias. El primero de ellos es el fraude, que ese es un delito estatal, que está en el artículo 147, fracción primera del Código Penal. Y también el delito federal, que es el artículo 111 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es la captación de recursos de manera ilegal. Entonces, hasta ahí son los dos delitos que se les está persiguiendo. ¿De qué monto estamos hablando aproximado? Perfecto. Más o menos son de las cuentas contables, son arriba de 300 millones de pesos los que fuimos defraudados. ¿Contando intereses o todavía sin interés? No, sin interés. Puro no, capital. Puro capital. De dinero que ustedes le entregaron a esa especie de financiera, financiera, donde él les ofrecía el 1% mensual sobre lo que ustedes invertían, confiaban. Es correcto. Sí. Había quien metió 500 mil pesos, había quien metió 5 millones de pesos, había quien metió 7 millones de pesos o hasta más. Es correcto. Pues hay de distintos niveles de afectación. Lo que de alguna manera estamos aquí porque dolosamente las publicaciones, sin haber una investigación por parte de los periodistas que llevan a cabo esto y que ahora tú estás investigando, dice que se le fabricó un delito. Eso no es cierto porque existimos víctimas de carne y hueso y que somos 163 personas que representamos a 163 familias. Entonces, hay hasta ahorita, la primera carpeta fueron 22 víctimas en el cual estuve yo y el contador, y en una segunda carpeta hay 33 víctimas, y en una tercera carpeta que el día 11 de octubre pueden ir, es pública, puedes ir y ahí vas a escuchar los motivos, las razones, las investigaciones y todo a detalle en el Centro de Oralidad Penal, la tercera carpeta, que son 44 víctimas. Que se suman a las 55. Esto ya nos da 99 víctimas que denunciamos penalmente al señor Óscar Fernando González Martínez. También no lo mencionan aquí en el periódico porque pues no se dedicaron a investigar, simplemente copiaron y pegaron y lo hicieron público. Hay una carpeta de investigación federal que ya está vinculado a proceso el señor Óscar González. Esta carpeta es la 197-2021 y esta es carpeta federal. Entonces, o sea, ya no está nada más en el ámbito local, no, ya tiene una carpeta de investigación es federal, correcto. Por el delito a nivel federal es captación de recursos de manera ilegal, artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito. O sea, ya Hacienda va porque esta persona no reportaba. Hacienda forma parte de las 58 víctimas en la carpeta federal. Hay un representante de la Secretaría de Hacienda y es por eso que me llama poderosamente la atención que dicen que van a ir a la FGR. Pues si en la FGR está el expediente también federal. Entonces yo creo que la ciudadanía merece respeto y merece saber las cosas como son. Entonces no hay ninguna persecución política del exgobernador Martín Orozco, sino más bien el dolor y el pérdida de dinero que ustedes le confiaron a esta persona. Es correcto. Y que ustedes lo único que piden desde justicia. La primera vez que hicieron sus manifestaciones hace 2 años, que se los devuelvan. Es correcto. No hay política, no hay despojo hacia la persona de Óscar González. Aquí hay que hacer énfasis
que la Fiscalía actuó de manera diligente porque nosotros nos hemos manifestado y tú has estado presente en algunas manifestaciones donde hemos estado alrededor de 70, 80 personas porque la mayoría somos de la tercera edad y obviamente pues no todos pueden asistir. Y aquí sí es importante porque la Fiscalía, desde el fiscal hasta el Ministerio Público que llevó el caso, pues lo tomó con una seriedad y fuera de toda duda, tiene todas las pruebas. Hay carpetas de denuncias reales, que las vayan y la chequen y a quién pertenece a cada una. Y obviamente el Ministerio Público llevó el caso y obviamente la juez, ¿qué hizo? La juez, en vista de que vio todas las pruebas y vio que normalmente las personas empezamos por la manera mercantil porque nos dieron un pagaré. Fuimos y nadie podía encontrar al señor Oscar. Yo personalmente fui a la automotriz y obviamente la persona que me atendió, aquí está, esa persona me dijo que él no lo conocía, que no trabajaba ahí. En las oficinas de automotriz, de Automotriz López y González. Él es un gerente de José María Chávez 1327. Entonces, ve hasta los ojos donde los tenía para que veas la mentira que estaba dando, y esa foto la tomé yo y le pregunté, oye, yo aquí venía a entregar el dinero a Oscar González. No lo conozco, no sé quién sea. Imagínate, el dueño de la empresa. Entonces te digo, aquí hay infinidad de pruebas, inclusive cuando nosotros nos manifestábamos de fraude, hay fotografías donde nosotros pedíamos a todas las instancias de gobierno que nos apoyaran. O sea, no es cuestión política, es cuestión de que la gente que estuvimos ahí presentes, pues nos manifestamos pidiendo nuestros recursos. Entonces realmente somos de carne y hueso. No le busquen que es cuestión política, no le busquen eso no es cierto. Ahora, más de 100 afectados no son empleados del gobierno del estado. No, pudieron haber sido alguien, no tenían parentesco ni mucho menos. Y obviamente quien nos atendió fue la Fiscalía. La Fiscalía empezó cada quien a llevar sus propias pruebas y fue armando el caso hasta que se dio. Pero después nos fuimos a la FGR y ahí también 58 personas empezamos a aportar todas las pruebas por ese delito. Y entonces Hacienda también se sumó. Y ahora me pregunto, bueno, ¿y por qué no mandan llamar a Hacienda para que les explique bien a todos estos periodistas que dicen tener la verdad? Pues no han investigado nada. Aquí están los papeles, aquí están los documentos. Y te quiero comentar algo importante. Desde el comienzo, él tuvo un abogado muy prestigioso de aquí de la ciudad de Aguascalientes, es el licenciado Julio César Serna Ventura. Él nos hizo la vida de cuadritos porque ponía amparos y amparos y amparos y amparaba de todo. No sé, puedo decir 20, 30 amparos, es poco. Y obviamente en el momento que él ya vio que no los podía ganar, que no tenía la razón, pues dijo, no me pagan, me voy. ¿Sí? Y entró otro despacho que desconozco y es la persona que declara todo eso, sí. Y como se ha visto perdida en todos los casos, entonces yo creo que quiere ensuciar el proceso, porque hay algo importante que quiero que sepas. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la medida cautelar de la prisión es 2 años. Ya pasaron 2 años y medio y entonces ellos dicen, no, porque siguen teniéndolo en la cárcel. Y la juez en ese momento le dijo a Oscar, al señor Oscar, le dijo, mire, la medida cautelar la impuse para que usted enfrentara un proceso. Ahorita, él todavía no ha sido declarado culpable, apenas estamos en ese proceso. Pero sus abogados le dijo, no han permitido que llegue usted al proceso y pueda ser enjuiciado como fue enjuiciada Luz María Dávila Díaz de León, que era la gerenta de su compañía. De la financiera. De la financiera. Sí. A ella le dieron 120 años de prisión, que por cuestiones de derechos humanos se le bajaron a 60, y ahorita está en proceso nada más de sus 2 últimos recursos. Oscar no quiere llegar al juicio.
pero no nomás estatal, sino también al federal, ¿sí? Entonces, te digo, la verdad aquí sería muy bueno que realmente conocieran la ciudadanía, los papeles, las cosas. Hay algo muy importante. Ahí dicen que lo despojaron de sus bienes. Realmente el hecho de decir despojo está mal. ¿Por qué? Porque yo cuando 2 años, cuando sucedió esto, yo empecé a investigar y obviamente cuando fui al registro público, él tenía 17 bienes en ese entonces. Posteriormente sucede el ilícito en la fecha del 1 de agosto y fui al registro público y resulta que todos los bienes se los donó a uno de sus hijos. O sea, ¿cómo es posible que hablen de despojo si los bienes están a nombre del hijo por donación? O sea, él ya estaba preparado. A nombre de alguien de su sangre. Sí, es correcto. Es correcto. Solamente hay algunos que por alguna razón el Ministerio Público acertadamente los inmovilizó. ¿Para qué? Para efectos de la investigación y ya una vez que el juez determine lo conducente, pero no hemos podido llegar al juicio. Todavía no sabemos si es culpable o inocente hasta que entre a juicio, pero sus abogados no lo permiten. Ahora lo que están haciendo es ensuciar plenamente el proceso y quieren dirimir las cosas no en los tribunales, sino en la prensa. Oye, no. Aquí en la prensa, pues, ¿cómo es posible? Óscar González tenía 2 sucursales, una en José María Chávez, que después de este asunto pues le fue retirada la concesión, y otra en Miguel de la Madrid, ahí a un lado de Terceto, donde por cierto se percibían decenas, si no es que hasta 100 coches o más de la Nissan. Ante esta situación, ambas cosas perdió. ¿Eso es el producto de un despojo o es producto de que la compañía le retiró los bienes y las propiedades o las concesiones? No, licenciado, en ese sentido, simplemente los bienes como tal, los vehículos de un día para otro desaparecieron. Te puedo incluso ampliar un poquito la información. Él tenía una bodega en Ciudad Industrial, en Julio Díaz Torre, la cual igual de la noche a la mañana los vehículos desaparecieron de la bodega. ¿Sí? Desconocemos el destino final de esos bienes como tal, pero todo desapareció y dejaron todo sin bien. Ustedes no nada más se quedan sin su dinero que pues les dieron a cambio una garantía, un pagaré, y les pagaban sus intereses. Primero dejaron de recibir los intereses y luego se quedaron sin el dinero. Y por si fuera poco, y sin ese dinero y sin esos intereses, tuvieron que hacer acopio de no sé dónde de recursos para pagar abogados, organizarse y entablar un juicio contra esta persona para reclamarle lo que es de ustedes. Es correcto. Y eso les ha costado, tú lo dices, contador, 2 años de tu vida has dedicado a esto casi de tiempo completo. Es correcto. Esa experiencia, ¿cómo la puedes transmitir a la gente, a la opinión pública? Realmente ha sido una fuerza de mi Padre Dios, que fue el que me dio esa fuerza interior para seguir. ¿Por qué? Porque pues, yo soy contador público, como tú bien lo sabes, y de repente empecé a estar en un terreno pues, que no conocía, con unos abogados sumamente bien pagados y con un prestigio pues, a toda prueba. Y obviamente pues empecé a ir a todas las audiencias, no más de 50 o más de 50, y finalmente empecé a percibir que si uno busca la justicia, tiene uno que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque uno es el afectado, y ahora el nuevo Código de Procedimientos Penales establece, el artículo 109, que uno tiene derechos, y esos derechos son los que hice valer, tal grado que fui a tribunales a Zacatecas, porque obviamente pues ellos trataban de que fuera en otro lado, y fui a Zacatecas a hacer gastos propios, y ahí les gané en ese terreno. Y obviamente siguiendo empecé a ver que hay un sistema FIREL, que es del Poder Judicial de la Federación, donde uno simplemente es gratuito y uno puede ver todos sus expedientes.
Y obviamente en mi computadora, cuando tú abres mi computadora y entras a la página oficial del Poder Judicial y entras con las claves que me dan, pues obviamente ves la cantidad enorme de amparos que hay y su seguimiento hasta tu total conclusión. Aquí hay algo bien importante que ellos no, ni algún periodista lo ha dicho. Cuando ellos hacen un amparo, después tienen derecho a una revisión del amparo ante un tribunal colegiado, esto es 3 magistrados. Y obviamente aquí tenemos nosotros una sentencia de la revisión de amparo, donde dice que efectivamente puede ser responsable Oscar, nos debe de reparar el daño y que obviamente captó recursos de manera ilegal. Entonces, esto pues son jueces del Poder Judicial Federal que nada tiene que ver, como ellos dicen, que del Poder Judicial de aquí. No, ellos tenían todo el derecho y como todo ciudadano tiene el derecho de defenderse, ¿sí? Si ellos, el juez, dictaba algo, pues ellos inmediatamente o se quejaban o se iban al amparo, y si no, a la revisión del amparo ante los tribunales colegiados, pero ya hay infinidad de sentencias. Lo que pasa es que ya no saben a qué recurrir ellos, porque de la manera legal, pues cada vez se les va acotando más, ¿sí? Y obviamente pues quieren ensuciar el proceso con este tipo de situaciones que lodan todo y quieren lodar a personas que no tienen nada que ver. Aquí lo que yo les pido a los periódicos que han sacado esto y a los medios que han sacado esto, pues que traten de tener respeto por la ciudadanía, investigar un poco, y que tú puedes ver como el contador, como un servidor, como Miguel, y ahora que se nos integró el doctor, que también es víctima y que obviamente por razones de trabajo no han venido más compañeros, pues somos de carne y hueso y hemos sentido esta situación y hemos sentido en nuestras familias pues esa situación de quebranto que hay. Entonces simplemente que investiguen un poco y que obviamente todo esto se deriva en los tribunales y no en la prensa, ¿verdad? Hay personas que de que ocurrió esto a la fecha han muerto y hay personas que han perdido su salud por esto. O sea, quizá la muerte se agravó su estado de salud y murieron, y otros seguramente han desarrollado ciertas enfermedades sabedores de que se han quedado sin un clavo por el abuso de una persona. El hecho, doctor. Efectivamente, hay varios de los acreedores que por razón necesaria, a causa de este fraude que ha sido cometido hacia nuestro bienestar, se han quedado sin recursos. Y algunos de ellos no ha sido posible que solventen los gastos de salud. Algunos de ellos incluso originado precisamente por esta impotencia de sentirnos defraudados y que de la noche a la mañana nuestro bienestar se vio afectado, nuestra salud, por esta situación, que no han tenido ni siquiera la delicadeza de dar la cara desde un principio hasta la fecha. ¿Qué es lo que sucede? Algunos de ellos ya han perdido la vida causa de este gran deterioro económico, de quizás su salud, que no ha sido posible ser atendida como se debería por falta de esos recursos. Ya no se obtiene ni el interés que se había pactado y peor tantito, el capital que fue invertido a sabiendas de que creíamos en buenas manos. Pues yo les agradezco mucho su visita y estamos al pendiente, como desde el principio que ocurrió esto, las primeras manifestaciones afuera de esa financiera ahí en José María Chávez, junto a la exagencia de López y González, Nissan López y González. Luego en el Teatro Aguascalientes también hubo algunas manifestaciones o reuniones,
y luego en los exhortos que hacían a distintos poderes para que hicieran caso de su problemática y les atendieran. Y ahora en la ruta que encontraron, que es la legal, finalmente la del Poder Judicial, donde están atendiendo su asunto. Es correcto. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor.